empezamos ya, porque como tenemos una hora, aunque todavía no ha entrado todo el mundo, estaban 60 personas inscritas, más de 60 personas, pero bueno, poco a poco las iré dando de... Ya están llamando aquí para admitir, yo las voy admitiendo y podemos empezar con las presentaciones, si os parece. Venga, pues empezamos. Muy bien, pues Encarna, esta vez va a ser Encarna Segarra la que haga de moderadora, así es que todo tuyo, Encarna. Venga. Buenas tardes, os doy la bienvenida a todas y a todos por conectaros a esta mesa redonda. Os advertimos que el evento se grabará para ponerlo a disposición luego de la comunidad, ¿de acuerdo? No sé si me conocéis, supongo que bastante gente me conocerá. Soy Encarna Segarra y soy profesora de la Universitat Politécnica de Valencia y soy del ámbito también de speech y de procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Y entonces tengo el placer, por delegación de Maite, de moderar esta mesa redonda de procesamiento del lenguaje natural en proyectos internacionales, ¿vale? Sabéis que tiene lugar está organizada dentro del marco de la comunidad DiverTeleES, Diversidad en Tecnologías del Lenguaje en España, que está enmarcada en la Red Temática Nacional de Excelencia PLNet, ¿vale? Para fomentar y divulgar herramientas y recursos en procesamiento del lenguaje natural. Esta red está financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la particularidad de la comunidad DiverTeleES es que está formada por mujeres que trabajamos e investigamos en tecnologías del lenguaje, ¿vale? Y se trata de hacer divulgación y fomento del área, sobre todo en el ámbito de las mujeres y de las mujeres jóvenes, ¿no? Potenciales investigadoras y trabajadoras del área. ¿De acuerdo? Bien, ahora os presentaré, cuando acabe esta introducción, os presentaré a las dos ponentes, una a una, vamos a ir pasando las diapositivas y os las presentaré. Antes las nombro, son Zoraida Calleja, Elena González y Elena Lloret. Son mujeres muy implicadas en el área de procesamiento del lenguaje natural, de diferentes ámbitos, diferentes especializaciones. Y en este caso las tres trabajan y lideran interesantes proyectos internacionales que son los que van a presentar en el ámbito de las tecnologías del lenguaje. El formato que vamos a seguir, ahora os hago una introducción a cada una de ellas y luego ya tomarán las palabras cada una de ellas en cierto orden que hemos establecido y disponen de 5 o 7 minutos para hacer una presentación del trabajo en particular que nos van a introducir esta tarde. Los vamos a hacer todos seguidos y así dejamos luego tiempo para proceder a las preguntas que serán a través del chat de la aplicación. Empezaré yo planteando algunas para animar el chat y luego ya os animo a al público a que participe. ¿De acuerdo? Y tenemos una hora en total, por tanto, entre las presentaciones y tal, esperamos que nos dé tiempo a preguntarlo todo lo que queremos preguntar y que nos respondan, claro. De acuerdo, vamos a pasar a la presentación. Por una parte tenemos a Zoraida, si pasas, Maite. Encarna, es que tenía solamente la imagen esta. Voy a intentar poner la presentación completa, ¿vale? A ver si vale, pues ¿vale? Voy hablando yo. Vale. Zoraida Callejas, que es profesora titular de la Universidad de Granada, obtuvo la titulación allí, tanto de ingeniera informática como de doctora, y tiene una amplia experiencia en proyectos nacionales, autonómicos y europeos. Tiene más de 100 publicaciones en revistas, libros y congresos, trayectoria de colaboración internacional con diferentes universidades y el tema principal de investigación son los sistemas conversacionales. Ella nos va a presentar un proyecto dentro del Horizonte 2020 que se llama MENIR, que es Mental Health Monitoring Through Interactive Conversation, y en el que participan bastantes países europeos, universidades, entidades de diversos países europeos, y está centrado en el uso de chatbots. A continuación hablará Elena González Blanco, que es doctora en Filología
por la Complutense de Madrid y máster en Sistemas de Información por la Carlos III. Ha realizado tareas de investigación y de enseñanza en universidades extranjeras. Es actualmente profesora de la IE Business School en temas de inteligencia artificial aplicada a negocio y también trabaja en la empresa privada, en particular en el Banco de Santander. Nos presentará un proyecto que es la inteligencia artificial para lyrics, para las letras de canciones. Y a continuación hablará Elena Lloret Pastor, que es profesora titular de la Universidad de Alicante, está formada también en la Universidad de Alicante y es doctora por la Universidad de Alicante. Tiene cerca de 100 publicaciones científicas, ha participado en diferentes proyectos de investigación de los diferentes niveles, nacional, autonómico, internacional, y aporta mucha experiencia también a nivel internacional, en redes, etcétera. Su tema principal de investigación tiene que ver con resumen automático, simplificación de textos y, en general, generación del lenguaje. El proyecto que nos va a presentar se llama Multi-Thread Generation, interpreto que le llamáis así, y es de generación del lenguaje, multitarea, multilenguaje, etcétera. Bueno, mi presentación ha acabado. Podéis añadir las ponentes lo que queráis respecto a vosotras mismas y os animo a que empecéis ya en el orden que hemos establecido la presentación de vuestros proyectos. Empezará Zoraida. Bueno, muchas gracias, Encarna. Voy entonces a compartir la pantalla. A ver si se ve bien la presentación. Sí, perfectamente. Vale, gracias. Bueno, pues el proyecto que yo coordino, como presentaba Encarna, se llama MENIR y trata sobre el uso de sistemas conversacionales para promover la salud mental. El proyecto MENIR está dentro de las acciones Marie Curie. En concreto, es un tipo de proyecto que se llama Research and Innovation Staff Exchange, RISE, y difiere un poco de los proyectos de H2020 al uso, en que el objetivo que persigue es generar redes de colaboración. Entonces, el énfasis está en la generación de esa red y el fortalecer esa red mediante visita mutua. Y tiene como principal objetivo que esas visitas sean internacionales, es decir, de unos países a otros y entre sectores. Es decir, que seamos los académicos los que visitemos a las empresas y las empresas visiten a los socios académicos, y en lugar de hacer siempre visitas pues, entre empresas o entre universidades. Entonces, a través de esas visitas, pues se prevé que las personas que hayan participado en ellas, pues desarrollen unas competencias a través de ese trabajo intersectorial e internacional, pues que les permitan desarrollar su carrera posteriormente. Y el hilo conductor de toda esa generación de la red y las visitas mutuas es ese proyecto de investigación y de innovación, que en nuestro caso es pues, precisamente el uso de las tecnologías del lenguaje, en concreto los sistemas conversacionales, para promover la salud mental. Entonces, este tipo de convocatorias dotan de financiación para principalmente hacer esas visitas mutuas y después pues, establecer distintas acciones de investigación, de formación de las personas que forman parte de los miembros de las redes y de gestión para, digamos, favorecer ese entrenamiento de los distintos miembros de la red dentro del contexto del proyecto que se está llevando a cabo. Entonces, como veis,
un tipo un poco especial de proyecto, ¿no? Porque, digamos, todo el énfasis está en el desarrollo de los miembros de la red a través de esas visitas y, digamos, que la excusa es el trabajo de innovación o de investigación. En concreto, en la red de Menir somos 8 socios. En la Universidad de Granada somos los coordinadores de la red y tenemos, pues, puesto que hay tanto énfasis en la intersectorialidad, pues hay partners académicos, como somos la Universidad de Granada, también en España la Universidad del País Vasco, la Universidad Luigi Vanvitelli en Italia y la Universidad del Ulster en Reino Unido y la Universidad de Ulm en Alemania. Y luego tenemos 3 partners no académicos, que es una organización sin ánimo de lucro, Action Mental Health, que se dedica a dar servicio a personas con problemas relacionados con la salud mental, y 2 empresas, Intelligent Voice, que se dedica específicamente al desarrollo de reconocimiento y síntesis de habla, y Globit, que también otra empresa alemana que es la que se dedica, digamos, a toda la gestión de los datos que tenemos dentro del proyecto. En concreto, el objetivo de nuestra red es, pues, ayudar a que haya servicios innovadores que permitan hacer un acceso más fácil a servicios de salud mental y que son difíciles de acceder, sobre todo en determinadas áreas, y que muchas veces cuando los usuarios de estos servicios entre visitas, pues echan de menos el poder tener esa herramienta que les ayude. En concreto, pensamos en el uso de los sistemas tipo chatbot y el sistema conversacional, porque también no solo trabajamos con la parte de lenguaje escrito, sino oral. Pues nos permitían dar soporte en cualquier momento, poder dar un feedback y estrategias de afrontamiento a distintos problemas. En concreto, nosotros nos centramos en ansiedad y depresión no severa y sobre todo ser una herramienta que apoye a los servicios que ya hay de salud mental, y por eso estamos trabajando con Action Mental Health pues, para ver cómo podría entrar la tecnología a dar un soporte que a ellos y a las personas que sufren problemas de salud mental les ayude. Para hacer esto, pues, como veréis, hay que abordar muchos retos. Tenemos que ser capaces de ver distintas escalas que usar y establecer estrategias de escucha activa, cómo hacer los prompts para pues, que sean relevantes para los usuarios. Hemos hecho grabaciones de conversaciones humano-humano para analizar cómo son y tratar también de ser capaces de detectar pistas acerca del estado de ansiedad de los usuarios, y tenemos que ser capaces de establecer conversaciones que estén basadas en modelos que digamos, soporten y conozcan ese estado del usuario. Y todo este conocimiento, pues tenemos que ser capaces de representarlo, de guardarlo y compartirlo, pues siguiendo una línea de buenas prácticas, ¿no? Nosotros tenemos distintos escenarios de uso, pues motivación para seguir un plan de acción que ayude a los usuarios a salir pues, de ese problema que tienen, recordatorios inteligentes, diarios que nos puedan servir para saber cuál es el estado emocional de los usuarios y dar recursos que sean útiles para ellos. Pues actualmente hemos realizado muchas tareas, análisis de sistemas de salud mental, la grabación de nuestro corpus, la transcripción y anotador del corpus, tenemos también un repositorio de estrategias de escucha activa, hemos hecho distintos estudios perceptuales, ya tenemos hecho el primer modelo de usuario y el análisis de las conversaciones humano-humano, y bueno, y ahora estamos definiendo pues, las estrategias para la gestión del diálogo y para establecer una confianza entre el usuario y el sistema.
hemos realizado muchas actividades de training, por esto que la red se basa en eso, en hacer el training de los distintos miembros de la red, y ahí os pongo los enlaces que tenemos de diseminación y comunicación también, y hemos establecido sinergias con otros proyectos, y de hecho, pues bueno, si alguna de vosotras o vosotros participa en proyectos que tengan que ver con el bienestar o la salud mental y está interesado en formar parte de la red que tenemos, pues tenemos una red de proyectos H2020 que están dirigidos precisamente en esa línea y en la red de Cancer Survivorship y For Wellbeing. En fin, muchas gracias por escucharme y será un placer responder a las preguntas que tengáis luego durante el debate. Pasamos la palabra a Elena González. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es un placer también estar aquí con vosotros. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Y os comparto la presentación. Vale, yo voy a hablar del proyecto Lyrics, que es Lyrics for Poetry Analytics. Es un proyecto RC que es un Proof of Concept. Está derivado de un Starting Grant que era Postdata, Poetry Standardization and Link Open Data, en el cual recibí pues hace 5 años porque ya está prácticamente cerrándose. Y estas convocatorias tienen una posibilidad que es llevar resultados al mercado. Entonces, bueno, para que tengáis un poco de contexto, Postdata se ocupaba de estandarización dentro de la poesía para, mediante ontologías, web semántica y herramientas, pues poder utilizar sistemas de medición a partir de pues tecnologías del lenguaje e inteligencia artificial para todo el tema de la poesía. Y hemos visto que la aplicación pues, al mundo real más cercana es todo el tema del análisis de las letras de las canciones, porque realmente la mayor parte son poesías. Entonces, bueno, ¿cómo se cuenta todo esto? Pues realmente lo que vemos aquí es que detrás de las músicas que hay ahí, pues hay una serie de letras que efectivamente desde los Carmina Burana pues son poemas medievales que luego se han acompañado de música. Y además estamos en un momento en el que desde un punto de vista comercial y de negocio, porque como ha contado Encarna también, pues yo ahora mismo estoy en la empresa, entonces veo todo desde una óptica muchísimo más aplicada y muchísimo más realista, estamos en un momento en que todo el mundo del streaming se ha desarrollado de una forma súper potente, entonces estas áreas de música en streaming y de recomendación musical está cada vez más en auge desde un punto de vista comercial, porque todos hemos visto que Netflix, etcétera, con el COVID además, pues se ha incrementado muchísimo y estamos en un momento en que esto cada vez es más necesario. En el punto de la música, pues vemos que los grandes players se han metido a toda la parte de recomendación, pues como son Spotify, Apple Music, YouTube, o luego pues sistemas más específicos como Deezer o Google Play Music, que ha nacido específicamente para todo este tipo de cosas. Pero lo que estamos viendo es que bueno, pues hay una oportunidad de 400.000 millones de personas que están haciendo todo el tema de suscripción y además es un número que crece. Y que además hay temas como no solamente la música, sino que la música en español cada vez crece más dentro de todo este ecosistema, con lo cual, pues desde el punto de vista de procesamiento de lenguaje es un proyecto muy, muy interesante por el impacto que puede tener. Pero el punto de partida es cómo hacen la recomendación musical los sistemas que ahora mismo recomiendan canciones. Entonces ahí lo que vemos es que hay 3 formas. Una es el propio género, es decir, pues si estás escuchando un reggaetón te voy a recomendar más reggaetón. Otro es el tema del tagging, o sea, cómo los usuarios o cómo las propias clasificaciones tienen sus etiquetas y a partir de las etiquetas o los metadatos que llevan las canciones, pues hacen una recomendación similar. Y otro es toda la parte de los propios usuarios y sus comportamientos. Si utilizas o escuchas una serie de cosas, te vamos a recomendar otras. Pero por lo general, lo que es la letra de las canciones y el contenido no se tiene en cuenta. Entonces, así nace, bueno, hay una serie de aplicaciones que sí que están trabajando algo en temas de voz y texto desde el punto de vista de procesamiento o de inteligencia artificial, pero realmente al análisis de contenido puramente partiendo de la letra, pues no hay estrictamente nada dedicado a entender pues dónde están esas poesías que están detrás de estas canciones y cómo esto da cierto sentido al texto y cómo se automatiza su análisis utilizando tecnología. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en el proyecto? Bueno, pues utilizando los algoritmos que habíamos desarrollado ya para Postdata, donde teníamos un Poetry Lab, esto lo podéis ver todo en la página web porque tenemos todo publicado. Si entráis en postdata.lint.uned.es,
pues tenéis toda la información y ahí tenemos una serie de herramientas que hemos ido construyendo donde tenemos pues, sistemas de escansión, sistemas de análisis métrico, análisis rítmico, análisis poético y análisis también de similitud de poesías, un sistema de procesamiento de corpus y de curación de datos y luego pues toda la parte de transformación de todo esto a RDF para poder luego ingestarlo desde las ontologías que hemos montado en torno a la poesía. Y el resultado de todo esto, pues en una serie de herramientas mucho más pensadas en el usuario, donde, como os decía antes, pues tenemos todo el análisis de lo que es todo el sistema métrico, la escansión, o sea, lo que es el análisis de las poesías en sí, y a partir de aquí, pues esto nos permite empezar a hacer una serie de clasificaciones. Hemos aplicado también modelos de Deep Learning para hacer toda la parte de herramientas de similitud basados en BERT y aquí pues lo que hemos hecho ha sido jugar con sistemas que lo que hacen es cambiar pues una serie de palabras para ver las rimas, para ver si podemos cambiar palabras por otras formas que no tienen igual el mismo sentido, pero podemos cambiar la construcción de la poesía. Es decir, esto ha sido pues casi el ir jugando con una serie de herramientas para ver hasta dónde llegan nuestros algoritmos en el punto de aplicarlos al contenido real para al final construir una herramienta que nos permita buscar similitudes. Entonces ahí lo que tenemos es un corpus de canciones que hemos ido recopilando a base de distintas bases de datos y distintas fuentes de canciones en español, porque bueno, aquí el tema es que la música tiene muchísimos problemas a la hora de bueno, las canciones y los royalties y las licencias, pero en general las letras de las canciones no tienen problema a la hora de coger el corpus y poder hacer minería. Y entonces hemos estado haciendo pues, una serie de experimentos de similitud basados en Spacie, basados en Spacie y Spotify, basados en Word2Vec y estamos limando un poco pues, la herramienta final que combine todas estas características de similitud, de contenido, de métrica y de cómo queremos poder comparar varias canciones utilizando distintos criterios y cuyos resultados podemos recoger a través de una API que está ya montada y estará pronto disponible a través de la propia página web. Entonces, bueno, pues el proyecto está ubicado en el Instituto de Empresa, aunque el proyecto de Postdata estaba ubicado en la UNED y realmente el equipo de trabajo es mixto, está entre las dos universidades, aunque como sabréis los RCs realmente se conocen a título individual y no es un consorcio entre universidades y proyectos, sino que son a equipos de investigación específicos liderados por personas. Y en este sentido, bueno, pues entrando ya un poquito en detalle sobre lo que estamos haciendo, como os decía, estamos trabajando técnicamente en el tema de word embeddings para trabajar las funciones de similitud y, bueno, estamos trabajando a tres niveles. O sea, por un lado, toda la parte de la propia poesía, la propia letra de la canción, nivel de palabras, versos, estrofas y texto completo, con Word2Vec y con Globe y con modelos preentrenados de lenguaje con Roberta y Alberti, que son herramientas que hemos montado sobre BERT y con el tema de Word Embeddings como mejor solución para poder hacer todo esto. Y ya pues desde un punto de vista más técnico, pues esto es lo que hemos usado en cuanto a funciones de similitud y demás, pero como os decía, pues jugando mucho con todo lo que existe ahora mismo para ver cuál es el mejor sistema para recomendar las canciones y desde luego convertir al final en estos algoritmos de recomendación que son muy oscuros desde el punto de vista del usuario en algo que le permita de verdad tener el contenido de la letra como algo muy presente dentro del análisis de las canciones, porque además, bueno, pues es un mundo en el que si de verdad os ponéis a escuchar lo que dicen las canciones, una vez ya uno empieza a trabajar en estos temas, pues a veces se asusta de lo que oye y tiene muchísimas aplicaciones potencialmente pues, al mundo de censura, de recomendación, etcétera, etcétera. Así que, pues nada más por mi parte. Esto es lo que os cuento. Gracias, Elena. Y pasa Elena Lloret en este caso. Gracias, Encarna. Voy a compartir la presentación. Vale, se ve, ¿verdad? Sí. Vale, gracias. Bueno, pues yo os voy a presentar el proyecto Multi-Thread Generation, Multitask, Multilingual and Multimodal Language Generation, que en realidad es una acción cost, ¿no? Y las acciones cost difieren también un poco, tienen un formato específico que difieren de los proyectos europeos o proyectos internacionales al uso, ¿no? El objetivo de estas acciones cost es que sean redes abiertas dedicadas a la colaboración científica y están financiadas dentro de Europa por la Agencia Europea de Cooperación en Ciencia y en Tecnología. Entonces, tienen un objetivo muy concreto, que es el de conectar iniciativas de investigación, ¿no? Y permitir
que distintos investigadores trabajando en áreas relacionadas sobre una misma temática se puedan poner en contacto y hacer colaboraciones conjuntas, ¿no? Para aunar esfuerzos y conseguir mejorar los resultados. A diferencia, por ejemplo, del proyecto MENIT que ha comentado Zoraira, donde también era un poco una especie de red de colaboración, en estas acciones COST no hay un consorcio fijo, sino que ese consorcio puede ir cambiando a lo largo de la duración del proyecto. Y ahora os explicaré un poco también cómo en qué consiste el consorcio, por ejemplo, de Multi3 Generation, ¿no? Aquí tenéis la página web general de las acciones COST, que son muy interesantes por si queréis echarle un vistazo. En concreto, la acción Multi3 Generation es una acción COST, como he dicho, que tiene una duración de 4 años. Estos proyectos suelen tener una duración de 4 años. Estamos ahora comenzando el tercer año y yo soy la vicecoordinadora de esta acción, junto con Anabela Barreiro, que es la coordinadora de la misma. El objetivo principal de este proyecto, de esta acción COST, es investigar en diferentes aspectos relacionados con la generación automática del lenguaje. En concreto, pues los aspectos que abordamos son el de la multilingüalidad, la multimodalidad y la multitarea, es decir, teniendo en cuenta todas las tareas que de alguna manera pueden implicar o pueden involucrar la generación de lenguaje, como pueden ser la generación de resúmenes, la simplificación de textos, la traducción automática, los chatbots, la generación de descripciones de imágenes, etc. Con lo cual, dentro de este proyecto hay aproximadamente unos 30 países que están adscritos a esta acción COST, a Multi3 Generation, donde de cada país tenemos 1 o 2 representantes, ¿no? Que son, digamos, expertos en tareas relacionadas con esta acción COST, ¿no? Y aquí tenéis también las direcciones de la página web concreta al proyecto Multi3 Generation, tanto la particular de la acción como la oficial a través de la institución COST. Luego, si tenéis cualquier duda, me preguntáis en el turno de preguntas. Vale. Dentro del proyecto Multi3 Generation, la estructura que se sigue no es tanto orientada a tareas, sino orientada a grupos de trabajo. Entonces, en esta acción se establecen 5 grupos de trabajo donde se tratan aspectos o subaspectos relacionados con la temática general de la red, que es la de generación de lenguaje. En nuestro caso concreto tenemos 5 y, como veis, son grupos de trabajo que abordan diferentes perspectivas, ¿no? Desde la multimodalidad en el grupo de trabajo 1 hasta los métodos y aplicaciones y algoritmos de aprendizaje automático eficientes para aplicarlos a tareas de generación de lenguaje. También tenemos un grupo de trabajo orientado más al diálogo y a los sistemas conversacionales. Y luego también pues, uno que relaciona las grandes bases de conocimiento y grafos para las aplicaciones de generación de lenguaje, y el último que intenta un poco buscar esas sinergias entre la academia, entre el mundo académico y el mundo empresarial, ¿no? Dentro de cada grupo de trabajo hay un líder, que es un poco la persona que se encarga también de gestionar y de coordinar todo el trabajo que se realiza en cada uno de ellos. A nivel de actividades que realizamos dentro de Multi3 Generation, las acciones COST, la financiación que se obtiene es para hacer actividades de networking, ¿no? De contactos, de poder fomentar colaboraciones conjuntas, investigaciones conjuntas, y por tanto lo que financia básicamente son reuniones de trabajo que, debido a la situación por la pandemia, llevamos pues, este último año haciéndolas telemática. Luego financia también la organización de training schools o escuelas de verano. Una actividad también muy interesante son las estancias cortas de investigación, las misiones científicas, que permiten a los distintos participantes, movilidad entre los distintos países miembros de la acción, en este caso de Multi3 Generation, ¿no? Pero que están abiertas a cualquier persona que quiera participar o que tenga algo que aportar en el tema, en la temática de la red, ¿no? En este caso de la generación de lenguaje. Y también para determinados investigadores noveles que pertenecen a determinados países, que son los que dentro de las acciones COST se denominan ITC Countries, también se pueden financiar en la asistencia a congresos donde presenten artículos relevantes con la temática de la red, ¿no? Y toda la información, pues también en la página de la acción la podéis encontrar con las actualizaciones de todo lo que vamos realizando. A nivel de participación, ¿quién puede participar en este tipo de redes y en concreto en Multi3 Generation? Pues
la participación está abierta a cualquier persona que tenga interés en el tema y que tenga algo que aportar. Entonces, hay una memoria base que se denomina el MOU o el Memorandum of Understanding, donde se definen un poco las líneas del proyecto y podemos ver también qué países participan ya y que están escritos a Multi-Free Generation, de tal manera que si el país ya participa y hay representantes, se puede contactar con esos representantes si se quiere colaborar, además de contactar con la coordinadora del proyecto, o si el país no participa y cumple las condiciones para poder participar, se puede solicitar que se adscriba al proyecto. Por lo tanto, como a diferencia de los proyectos europeos, que a lo mejor estamos acostumbrados más a escuchar, este consorcio, como he dicho, no es fijo, sino que durante la implementación de la acción se pueden ir comprando nuevos países y nuevos miembros. Y también otra manera de participar en Multi-Free Generation puede ser a través de los distintos grupos de trabajo, ¿no? Si alguien está investigando en algún tema que le interesa y que ve que hay un grupo de trabajo que investiga y trabaja sobre ese tema, puede contactar con la persona que coordina ese grupo de trabajo, que esa información está pública en la página web de la acción, y solicitar la incorporación a título individual en ese grupo de trabajo, ¿no? Otra manera de participar en el proyecto es también beneficiándose de las actividades, pues de las estancias cortas de investigación, de la asistencia a training schools que se financian desde la red y que pueden ser un buen punto de partida para buscar esas colaboraciones para formarse en determinados temas, en concreto de generación de lenguaje, y mejorar así la investigación. Desde mi punto de vista, creo que participar en Multi-Free Generation o en cualquier otra acción COST tiene una serie de ventajas, entre las cuales, pues sobre todo, destacar que se le puede dar visibilidad a la investigación que se está realizando, pero también, sobre todo, el potencial de networking y de aumentar la red de contactos que se pueden disponer para fomentar las sinergias de colaboración, de investigación, para poder publicar trabajos conjuntos y para poder un poco enriquecer las líneas de investigación que llevamos a cabo, ¿no? Entonces, esto era todo por mi parte. Nada, muchas gracias por vuestra atención y ahora en el turno de preguntas pues estaré encantada también de resolver cualquier duda que tengáis. Muchas gracias a las tres. Y empezamos el debate. Yo quería preguntaros a las tres, no sé, podéis contestar las tres o cada una o la que quiera, no sé, por la experiencia, ¿vale? A nivel de, he visto que todos son ventajas de momento, porque claro, amplías el equipo investigador, ampliar las perspectivas, ¿no? Y las experiencias. Mi pregunta era por el coste, la contrapartida. A nivel de gestión de este tipo de proyectos, la carga que es adicional a la gestión, ya a la gestión de proyectos autonómicos o proyectos nacionales ya no lleva de cabeza. El tema de entrar en gestión en proyectos internacionales, ¿vuestra experiencia es mucho más duro o viene a ser igual? Ya todo está más o menos al mismo nivel, ¿vale? Y luego otra más, dejadme una más. Y ya que estamos en la comunidad, es que no sé ni cómo leerlo, TLS. Diverles, bueno. ¿Habéis encontrado equipos, presencia de mujeres en equipos y sobre todo en coordinación de este tipo de proyectos? Y bueno, hablad como queráis. Encendéis los micros y las tres ponentes. A ver, yo, Encarna, por romper un poco el hielo, lo que estoy viendo aquí es que hay una gran diferencia entre gestionar un proyecto financiado en el ámbito español y un proyecto internacional. Para empezar, porque bueno, la gestión no es que sea más compleja, pero sí que muchas veces se complejiza mucho más en las universidades por la falta de práctica, por los requisitos y demás. Pero a mí lo que me parece más retador en este sentido es el tema de los equipos. Es decir, muchas veces estos proyectos están pensados con mentalidad europea en un sistema en que la gente se mueve, en que hay una serie de incentivos para que los equipos se queden en las universidades, y el sistema español es muy cerrado para que esto pase. Conclusión de todo esto y experiencia de mis propias carnes, te traes a investigadores buenísimos que en cuanto ven el percal y las posibilidades de
permanencia en universidades españolas se acaban marchando a universidades extranjeras donde te los quitan por el doble de dinero y donde tienen cierta potencialidad de hacer carrera, porque aquí si vienen a investigar pues no pueden impartir clase. Entonces, bueno, conclusión, pues hemos tenido gente buenísima, pero una rotación brutal a la hora de, bueno, pues de gestionar estos proyectos, y esto para mí es una de las mayores dificultades porque te pasas la mitad del tiempo haciendo publicidad y la otra mitad haciendo recruiting. No sé si compartís conmigo este sentimiento, pero en el momento que uno quiere ser internacional es difícil ser competitivo. Sí, yo comparto lo que dice Elena. Y luego respecto a lo que es gestión, digamos, administrativa, la verdad es que mi experiencia es que la universidad española es más restrictiva que lo que te piden en Europa. Es decir, que las condiciones, por ejemplo, en el caso de mi proyecto, para las estancias es X dinero al mes, y así es como lo establece Europa, pero sin embargo la universidad tiene que ir con todos los papeles y que te sume el X, con todos los gastos que ha hecho en cada... Es decir, que a veces la universidad todavía trabaja como se trabaja con los proyectos nacionales, y aunque el proyecto europeo, digamos, deje un poquito más manga ancha a la hora de... Bueno, no manga ancha, sino que tiene otra forma de gestionarlo, pues a veces hay como más burocracia nuestra que la que realmente se pide en Europa. Y luego yo creo que el aspecto quizá clave es el trabajar en este caso, en mi caso, tener un consorcio de 8 socios, pues el tener una buena estructura a la hora de tomar las decisiones dentro del proyecto, pues también es importante. Y luego, para mí ha sido también bastante complicado el tema de la pandemia, como comentaba Elena, pues como hay mucha componente de visita y de hacer una red en base a hacer esas visitas mutuas, que aunque no lo hubiera, también para poder avanzar, digamos, mejor, viene bien el poder verse, pues eso lo ha complicado un poco también, sí. Y la segunda parte que decía respecto a si hay mujeres, yo la verdad es que he visto que sí que hay bastante presencia de mujeres también como coordinadoras. Cuando empezamos con el proyecto, siempre hacen como un briefing. En mi caso, cuando estuve allí en Bruselas, y te explican en qué consiste coordinar un proyecto europeo, porque lo hacen siempre. Cuando van a empezar los proyectos para los coordinadores, sobre todo los noveles, sí había también bastante investigadoras, o sea que yo soy bastante positiva respecto a eso. Pero y a nivel de coordinación también, no solo participantes. Había de todo. La verdad que, por ejemplo, en mi grupo había, es decir, en el grupo pequeño de los que estábamos dedicados un poquito más al ámbito de salud mental. A ver, solo estaba yo de coordinadora, eran como 4 o 5, pero por ejemplo después en las redes que hemos hecho, las sinergias con otros proyectos, pues sí que hay también coordinadoras en otros proyectos, o incluso no coordinadoras de todo el proyecto, sino luego en cada socio, lo que digamos el que está en el rol de líder del socio, también había bastantes mujeres. No, paridad total creo que todavía no hay, es decir, sigue habiendo más hombres que mujeres, pero no era una disparidad muy grande. Yo, por añadir, sí comparto la opinión que han comentado mis compañeras, y en el caso, por ejemplo, de Multi3 Generation, a nivel del coste de gestión, como es un proyecto o son acciones que financian el networking, el dinero, digamos, que dan no es para contratar gente ni nada. Entonces, toda esa parte burocrática la ahorra. Simplemente es pues, para organizar actividades, para hacer reuniones, estancias cortas. Entonces, ahí la principal dificultad que nos hemos encontrado es planificar bien en qué se va a gastar el dinero en función de las actividades que se van a realizar cada año, ¿no? De manera anual se establece un presupuesto
y hay que gastar ese presupuesto, pues que a veces pues, que parece fácil gastarlo, pero que luego, aunque seamos muchos participantes, pues como este tipo de acciones están orientadas puramente al networking, ya depende de la capacidad, digamos, individual de cada uno, de las ganas que tenga de aportar al proyecto. Y eso es un poco las barreras que nos hemos encontrado a la hora de gestión, ¿no? Incentivar a los participantes, cómo hacer difusión de todas las actividades para que la gente participe y se pueda beneficiar de lo que ofrece la red. Y en cuanto a la presencia de mujeres en puestos de coordinación, dentro de estas acciones COS también se hace énfasis en el número de participantes de mujeres y hombres, también no solo de mujeres, sino de mujeres que estén en los estadios más iniciales de las carreras investigadoras, ¿no? A partir de que ya son doctoras, que estén en una fase postdoctoral inicial. Y a nivel de coordinación, por ejemplo, de los 5 grupos de trabajo que se estructuran dentro de Multi3 Generation, en 2 de ellos están coordinados por una mujer. Es verdad que no llegamos a la paridad, como dice Zoraida, pero sí que cada vez pues, se intenta fomentar también que las mujeres participen. En 2 de ellos sí que están coordinados por una mujer, de los 5, y en otro está coordinado, para cada grupo de trabajo hay un líder y normalmente un colíder, también hay una mujer. Yo, si me permiten, Carla, porque tenía algunas preguntas en el chat, ¿vale? Voy a comentar. Para Zoraida tengo un par de ellas. Salud Jiménez preguntaba cuánto tiempo se tarda más o menos en preparar una propuesta de este tipo. Y luego Flor Miriam Plaza preguntaba específicamente sobre el proyecto, que si los modelos del lenguaje, si vais a utilizar modelos del lenguaje para analizar los datos de audio directamente o vais a hacer la transcripción de audio a texto y luego supongo yo que utilizaríais ya los modelos del lenguaje. Tengo luego otras preguntas para Elena González también. Vale, pues muchas gracias por vuestras preguntas. Respecto a lo que tardamos en montar la propuesta, el proyecto nuestro tiene la misma estructura que los proyectos H2020 al uso, es decir, de excelencia, de impacto, y tardamos bastante, empezamos casi un año antes. Lo que pasa es que ahí también hay una cosa que yo creo que es muy importante y es si ya se tienen esos contactos a la hora de empezar a redactar la propuesta, ¿no? Es decir, si ya se tiene como unos socios en mente, pero faltan algunos, es decir, si hay como ya un pequeño núcleo inicial a la hora de hacer partir la propuesta. Entonces nosotros sí que partimos con un núcleo que luego fuimos ampliando hasta hacer los 8, hicimos un par de visitas, estuvimos en Belfast y luego visitaron Granada, estuvimos unos meses sí, para hacer la redacción de lo que es la propuesta. Y digamos que ya teníamos como una experiencia previa de colaboración de los partners entre sí, no todos, pero un núcleo y luego otro entre sí, aunque no todos juntos, en fin, que ya había, digamos, una trayectoria previa trabajando en otros proyectos de investigación juntos del consorcio que hizo la propuesta, a la que luego pues también participaron otras entidades. Y luego, respecto al análisis que vamos a hacer, pues sí, las dos cosas. Vamos a hacer, a partir del audio, sacar la transcripción de forma automática. De hecho, ya hicimos un primer intento y nos ocurrió que nuestros usuarios, bueno, los usuarios que nosotros grabamos son de Irlanda del Norte y entonces tenían un acento muy marcado que hizo que la transcripción automática no funcionara todo lo bien que nosotros queríamos que fuese. También porque utilizaban no solo el acento, sino también un vocabulario muy particular de ese, ¿no? como muy local, ¿no? Y entonces y usamos el reconocedor y
tuvo bastante, o una tasa de fallo más de la que nosotros queríamos, y luego hicimos una transcripción con varios transcriptores nativos que transcribieron el corpus, y luego estamos usando la transcripción para mejorar el reconocedor. Así que lo hemos intentado, lo estamos haciendo por las dos vías. Y ahora estamos analizando, pues hemos analizado, eran conversaciones, entonces analizamos no solo lo que se dice, sino también pues cómo se toman los turnos, si se solapan al hablar, los locutores, y hemos estado viendo pues eso, qué tipo de vocabulario se utiliza, qué tipo de expresiones, todo eso lo estamos, ya tenemos unos resultados primeros, pero también seguimos en esa línea actualmente. Vale, estupendo, gracias Zoraida. También tengo aquí una pregunta para Elena González y también para Elena Lloret después. En el caso de Elena González, es que para una RC, ¿qué es lo que crees que es necesario, fundamental tener para tener éxito en la propuesta? ¿Un buen currículum, una buena idea, preparar la propuesta potente? A ver, danos alguna ideilla para gente. No, yo veo, Salud pregunta mucho porque es que, como tú decías, coincido muchísimo contigo en el tema de que en España es que a lo mejor que no estamos preparados, ¿no? Entonces tenemos los postdocs recién salidos y los que se quieren quedar aquí es que no tienen manera de quedarse. O hacen algún tipo de este tipo de proyectos o al final nos van a acabar emigrando todos. Sí, y claro, esta es una buena oportunidad por lo menos para que nos den las claves que tú consideras más interesantes. Bueno, a raíz de lo que comentas, también sí que digo que ahora mismo estamos precisamente fichando en ese sentido. O sea, que si alguno de los que estáis aquí escuchando estáis buscando cosas, escribirme directamente porque nosotros, o sea, trabajo generamos. Otra cosa es que luego a la gente les salgan mejores oportunidades, pero sí, tenemos ahora mismo posiciones abiertas. A ver, aquí no hay una receta y esta pregunta pues me la hace todo el mundo siempre porque, claro, consigues una RC y además en una RC en un campo que es pues humanidades, temas de lenguaje, o sea, es muy transversal. Entonces, recetas. Lo primero es prepararlo mucho. Es decir, o sea, yo creo que en los proyectos europeos y probablemente todos los que tengáis hayáis coincidido conmigo que hay una parte que es saber cómo se hace esto, entrenarte, pedirlo varias veces, fallar, aprender. O sea, quiero decirte, esto no es algo ni por ser genial ni por tener una idea estupenda. Esto, como todo, o sea, requiere que seas genial y tengas una idea estupenda, pero que además sepas venderlo, saber lo que quiere la comisión y saber cómo se prepara esto. Y esto al final es una cuestión de esfuerzo, trabajo y entrenamiento. Lamentablemente, como investigadores en la universidad no nos enseñan ni a vendernos bien ni a preparar proyectos internacionales para pedir financiación grande. Nos enseñan a vivir con 4 perras y a vendernos fatal. Entonces hay que cambiar mucho el chip porque al final lo que entramos es que, no, a ver, yo es que soy muy franca, digo que todo el mundo se ríe, pero es que es la verdad. Entramos en un ambiente competitivo en que tú tienes a gente de universidades de Israel que les entrenan desde pequeñitos a esto y que además se venden de miedo. Y luego ves los resultados de los proyectos y dices, bueno, vamos a ver, tampoco es para tanto. Entonces, hay que poner en valor lo que uno tiene, pero también sabiendo dónde vas y con quién compites. La parte de presentación y de defensa es súper importante y la parte de hacerlo un poco comercial también. Dicho lo cual, o sea, lo que quieren también son proyectos diferentes. O sea, el proyecto de investigación al uso no sirve. Y aquí pues se buscan cosas que estén un poco pues en la línea de tópicos interesantes, temas interdisciplinares. O sea, ERC está muy centrado en fronteras de investigación, en temas un poco border con alto riesgo. Entonces, bueno, o sea, ya digo, el proyecto mío de ERC inicial era todo el tema de web semántica aplicado a poesía y todo el tema de estandarización en distintas lenguas en poesía europea. O sea, cualquiera que se lo cuentes puede decir, oye, esto no es investigación tal y como se concibe tradicionalmente. No, pues probablemente sea un proyecto de alto riesgo, pero que hasta entonces no se ha planteado. Entonces, bueno, creo que tienes que partir de una idea de frontera o que aporte más a lo que es el estado de investigación de un proyecto al uso, pero también tienes que tener todos estos componentes de saber cómo pedirlo y de enfocarlo hacia donde lo tienes que enfocar. Y como os decía, esto se entrena y yo a la gente que he conocido que ha tenido RCs, o tiene varios o lo ha pedido varias veces. Entonces, ahí sí que os digo que no es un tema de suerte, sino de también mucho trabajo. Yo quisiera añadir, si puedo, el que es importante también atreverse, porque yo, antes de pedir este proyecto,
nunca me había planteado, me parecía que era como otra cosa, como algo que no estaba, que no era para mí, ¿no? Como dice yo, a veces que no lo pides porque dices, yo voy a pedir ser coordinadora de un proyecto europeo, pues se puede, o sea, no hay que tener un tapujo. Toda la razón, Zoraida, y creo que entra también un poco dentro de lo que comentaba del complejo que tenemos generalmente de, bueno, pues de la jerarquía a la que estamos acostumbrados a vivir, etcétera, etcétera. Es decir, o sea, yo me planteé con el proyecto de investigación siendo profesora ayudante dentro de la universidad, cuando en teoría por temas de ANECA y de posición no podía pedir un proyecto financiado I+D. Y llegué con un RC y esto me generó una vorágine de problemas, porque no se pueden llamar de otra forma, en los que la universidad no sabía cómo resolverlo porque en teoría no podía formar parte de los grupos de investigación al no tener un sexenio, no tener un trienio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es absolutamente increíble que pasen estas cosas cuando el sistema está montado de una forma en la que es que automáticamente estamos generando anticuerpos para atraer fondos europeos en gente joven y potente. Entonces, bueno, yo creo que esto al final es una cuestión a la que hay que darle una vuelta desde un punto de vista a qué se nos está animando cuando estamos en unos estatus pues, tempranos de investigación y tenemos un potencial grande. Efectivamente, sí, sin complejo. Yo no había llevado nunca, yo decía, pues si yo no he coordinado un proyecto nacional, voy a coordinar un proyecto europeo, es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que comenta Elena es la idea que tengas, que esté bien planteada, que se vea que se sostiene y es factible hacerla. Es decir, que ahí sí que yo os animaría a que os quitéis si tenéis algún tipo de tapujo en ese sentido, porque no hay cortapisa a la hora de donde queráis llegar vosotras. Es que es posible, vamos, vosotras que tenéis más experiencia en esto, es posible que sea más fácil solicitar un proyecto europeo que, vamos, no es que... para el caso, por ejemplo, de salud, que trabaja con nosotros en el grupo y que está bastante interesada, como veis, en estos temas, no puede participar por temas de haber defendido su tesis hace menos de 2 años, menos de 3 años, no puede participar ni siquiera en los proyectos europeos, o sea, nacionales, ni en los regionales. Ella no lo puede solicitar. O sea, es que le están cortando por un lado, están cortando por otro, entonces quizás... El tema de los proyectos europeos, proyectos internacionales, vamos, de hecho, ahora ha solicitado uno internacional precisamente por eso, porque es que no tiene otra salida. Entonces, a lo mejor nos da miedo, ¿no? Muchas veces porque pensamos que es más complicado y vuestra experiencia, por lo que veo, es casi hasta más complicada la gestión nacional y regional que europea. Tenía otra preguntilla aquí para Elena Llorén, ¿vale? Si es posible incorporarse a la COS, la que estás coordinando tú, y cómo sería para generar algunas ideas también para las nuevas cosas. Supongo que a lo mejor también le pasa lo mismo que a Zoraida, que tienes que tener a lo mejor ya una red, ¿no?, de gente que esté trabajando en tu tema y ahí empezar a hacer un germen, ¿no? Pero bueno, cuéntanos tú un poquillo tu experiencia, cómo empezaste y cómo lo has conseguido. Vale, la participación, por ejemplo, en cualquier acción COST está abierta mientras que dure la acción, ¿no? Entonces, sí que puede, cualquier persona que le encaje el tema de una acción COST puede solicitar la participación. Si el país ya participa, por ejemplo, en el caso de España ya es miembro del proyecto Multi3 Generation, entonces cualquier investigador de España podría participar si tiene interés en la temática de la red. ¿Cómo puede participar? Pues, por ejemplo, de los grupos de trabajo que se establecen dentro de cada acción COST, o los que yo he presentado dentro de Multi3 Generation, pues hay algunos en los que la temática es más afín a lo que una persona investiga, pues puede solicitar y aplicar el pertenecer en ese grupo. Entonces ya pues se le da acceso a los canales internos, pues ya participa en las reuniones, ya se puede beneficiar de todo. Y luego otra manera de participar, que también es pues también muy beneficiosa, sobre todo también pues para los doctorandos o para los postdocs más jóvenes o para cualquier investigador en general también, ¿no? Son esas estancias de investigación que se financian, ¿no? Porque yo, por ejemplo, como investigadora, me quiero ir a hacer una estancia con un grupo, no sé, de otra, yo qué sé, por ejemplo, de Londres, que también participa, o el Reino Unido participa en la acción COST,
pues puedo solicitar financiación para poder irme pues 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, incluso hasta 3 meses, con lo cual es muy beneficioso para los doctorandos que por otros medios no tengan posibilidad de hacer estancias para conseguir la mención internacional, por ejemplo, de poder visitar otros centros. ¿Vale? Siempre y cuando sea relacionado con la temática de esa acción cost. Entonces, hay unos procedimientos que se publican pues, cada cierto tiempo. Se lanzan unas convocatorias para pedir este tipo de estancias y se aplica y si un comité las evalúa y si te la dan, pues te financian pues, lo que es el viaje, la manutención, el alojamiento y te dan una serie de cantidad de dinero. Con lo cual, esto es una parte también muy positiva de las acciones cost porque están dedicadas a hacer networking. Lo de pedir una acción cost se puede pedir todos los años. La Agencia Europea de Cooperación en Ciencia y Tecnología convoca lo que son los calls for cost actions. Entonces, ahí lo que se establece es una red de proponentes. Claro, tiene que haber como un punto inicial de una serie de personas, que no hace falta ni que sean, por ejemplo, ahora en la acción cost, seremos aproximadamente unos 80 miembros, pero ni de lejos cuando iniciamos o solicitamos ese proyecto, pues a lo mejor éramos 7 personas, 8 trabajando en lo que es el germen, ¿no? Lo que sí que es importante es que se compruebe que no hay ninguna otra acción cost financiada sobre la misma temática, sino ahí ya sí que no la van a financiar. Entonces, por ejemplo, en este tema en concreto Multi-Thread Generation, pues fue a raíz de contactos que teníamos varias personas que trabajábamos en generación de lenguaje, pues propusimos hacer una acción cost y finalmente de primeras no fue aceptada, pero sí que nos recomendaron volverla a reenviar en la siguiente convocatoria, sí que ahí sí que la aceptaron. Y a partir de ahí ya con esa red de proponentes iniciales, pues ya se van añadiendo países, ya se va a dar a conocer, etcétera. De hecho, la página del COST cada año, en cada convocatoria, suele poner a disposición las acciones COST que ha financiado. Entonces, en esas acciones COST se puede ver qué países han participado desde el inicio de esa idea y se puede solicitar la adhesión a ese proyecto, esa acción COST, para que el país, si no está representado, participe. Y de las temáticas son de muchas temáticas diferentes, con lo cual eso también es bueno porque si estamos un poco atentos, pues nos permite saber qué redes se están financiando y sobre qué temáticas y si nos interesa alguna, pues participar y que esto pues pueda dar lugar luego en el futuro pues eso, a publicaciones conjuntas, a proyectos en otros programas de la Unión Europea, de Horizonte 2020, de Horizonte Europa, etcétera, y puede ser muy, muy bueno. Muchas gracias. Me da la impresión que se nos acaba el tiempo, ¿no? Sí, ya lo dije, si estos son entre las presentaciones y tal, al final nos quedamos con más ganas y que como queremos que sea 1 hora, justo porque todos estamos con el tiempo muy limitado, yo simplemente daros las gracias a las 4, a Encarna por echarnos una mano. Por nada. Por estar ahí en la moderación. Y por supuesto a las 3 ponentes que han presentado en tiempo y forma los proyectos estos que son los 3 interesantísimos y además yo creo que en esta mesa redonda concretamente hemos aprendido mucho, quizás sea la que menos gente ha venido, que como digo está grabándose y se pondrá a disposición, pero realmente por lo menos para mí es muy interesante porque muchas veces me quedo con eso que decía y que nos da un poco de agobio el echar estas solicitudes y es simplemente pues otra etapa más en nuestra carrera investigadora y punto. Muchísimas gracias a todos por asistir y en concreto a vosotras 4 por haber hecho posible esta fantástica mesa redonda. Un besazo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Maite. A vuestra disposición. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Hasta luego, adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.